quiero comenzar nuestro estudio de hoy con una advertencia que Dios tiene para su pueblo. Y es la que se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 29. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia ahí? Jeremías, capítulo 29, versículos 8 y 9. Y la advertencia dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, dice Jehová. Esta advertencia fue dada al pueblo de Dios que se encontraba en Babilonia. Pero es aplicable, hermanos, al pueblo de Dios que se encuentra hoy en día en medio también de la Babilonia espiritual de hoy. Apocalipsis habla de una Babilonia compuesta por una iglesia madre y sus hijas, que son las iglesias evangélicas que le siguen sus pasos. Allí en esas iglesias y en su madre se encuentra mucho del pueblo de Dios. Y Él les está diciendo en Apocalipsis 18: salgan de allí, pueblo mío. ¿Por qué les dice eso? Porque sus profetas los tienen engañados, al igual que en la Babilonia antigua. Los profetas que los engañan son los falsos pastores que les enseñan a observar tradiciones, a obedecer mandamientos de hombres. El Señor le dice a las almas sinceras de todas las iglesias en este pasaje de las Escrituras que no los engañen esos profetas, esos falsos pastores, porque yo no los he enviado. Amén. Y es por eso, hermanos, que vamos a desenmascarar otro de los engaños de Babilonia en su tercera parte. Me refiero al engaño de Semana Santa o fiesta de Pascua. Venía manejando ahí por el Freeway 30 y llegando a Dallas miré un gran rótulo. Un pastor de las iglesias evangélicas de aquí de Dallas anunciando que él y su iglesia estarán celebrando el domingo de Pascua y sin duda tendrá todo un gran programa para los que asistan el día de mañana. Hermanos, el engaño de Semana Santa o fiesta de Pascua, digo que es un engaño porque Cristo nunca dijo que debíamos celebrar dicha fiesta, ni mucho menos asociarla con conejos y huevos que tienen un trasfondo pagano. Pero, ¿cómo fue que esto vino al mundo? ¿Cómo fue que surgió esta celebración? Hermanos, fue en el año 325, cuando el emperador romano Constantino el Grande convocó a todos los obispos cristianos al primer concilio ecuménico del cual se tiene conocimiento, celebrado allá en la ciudad de Nicea, en el continente de Asia. Mis hermanos, ya Constantino ya había dado muestras de que su conversión al cristianismo no era sincera, pues en el 321, 4 años antes de este concilio, él ya había dictado la primera ley dominical. Bueno, aprovechando él ahora que las iglesias cristianas estaban divididas en cuanto a cuándo celebrar la Pascua,
Y en cuanto a la divinidad de Cristo, Él, queriendo unidad en su imperio, le dio por convocar a todos los obispos cristianos para que se unieran en un solo punto en cuanto a esas cuestiones. Es interesante que el Concilio Ecuménico de Nicea ha sido la semilla para que Roma nunca haya dejado de celebrar dichos concilios. Y el ecumenismo, que es el movimiento que busca unir a todas las iglesias en una sola, oh hermanos, hoy está más fuerte que nunca. Pero fue este hombre, Constantino el Grande, quien vio oportuno en aquel concilio unir a todas las iglesias en torno a esos puntos que he mencionado. Y allí, hermanos, se dispuso que se celebrara la Pascua en la primera luna llena, o mejor dicho, en el domingo primero inmediato a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Algunos jóvenes tal vez no entienden qué es esto de equinoccio, pero el equinoccio, hermanos, es a la época del año cuando el día y la noche tienen la misma duración. Hay dos equinoccios en el año, uno en primavera y otro en el otoño. Pero vino Constantino y dispuso de que el día de Pascua se celebrara el primer domingo después de la luna llena próxima al equinoccio de primavera. ¿Qué quería él lograr con aquello? Bueno, sin duda que el paganismo y el cristianismo se dieran la mano. Pues en relación con aquel movimiento lunar, en Roma se celebraban, hermanos, las peores fiestas paganas. Roma dedicaba tremendas celebraciones a sus dioses justo en ese tiempo. Una de ellas era la dedicada a la diosa Anna Perenna, que se decía que había muerto ahogada en el río Numicos, pero que había resucitado, convirtiéndose en un ninfa oculto en las corrientes perennes del río. A los hombres que se les apareció, ellos les pareció bien considerarla igual a la luna. Y los romanos adoraban a esta diosa durante la luna llena de primavera, hasta el amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo. Solo que la manera como adoraban a la diosa Anna Perenna era en los bosques, haciendo desenfrenos sexuales y bebiendo vino. Pero no solo habían festivales dedicados a esta diosa pagana asociada con la luna en primavera, sino que también para esos días se le hacía una gran fiesta al dios Mitra, porque se consideraba que él era cuando el sol, que era su representación, estaba en su apogeo, cuando el sol vencía a la oscuridad. Interesante que de este dios Mitra se decía de que había muerto y que al tercer día había resucitado. De manera que Constantino, cuando consiguió que la Pascua siempre cayera en domingo, él se aseguró que su Dios principal siempre fuera adorado en su día. Pero estas festividades eran homólogas a las que se celebraban en Babilonia y Fenicia con la diosa Astarte, Ishtar o Easter en inglés. De ella se sabe que era la diosa del amanecer y la fertilidad, y que había nacido de un huevo grande que había caído en el río Éufrates.
Así que el huevo llegó a convertirse en un símbolo de ella. El pintar huevos durante primavera, en el domingo de Pascua, como ocurre en algunos países, y mandar niños a buscar dichos huevos, no es otra cosa que un homenaje a Astarte. Y nada tiene que ver esto con la resurrección de nuestro Señor. Así hayan sido bendecidos dichos huevos por el Papa Pablo V al orar de la siguiente manera: bendice, oh Señor, dijo este Papa, te pedimos a esta tu creación de huevos, que sean sustentos a tus siervos, comiéndolos en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué oraba así? Porque le hacían creer a la gente que así como un pollo sale de un huevo, Cristo también había salido de la tumba. Peor blasfemia no podían haber propagado en esos tiempos. Pero mientras los niños juegan con la mentira de que los huevos de Pascua les son traídos por un conejo, se les esconde la verdad de que dicho animal también es un símbolo de la fertilidad y el sexo, pues se reproducen rápidamente y ha sido asociado con la diosa Astarte o Íster en otras culturas como los celtas. Bueno, hasta revistas hoy en día relacionadas con el sexo ocupan dicho animal como símbolo. Pero la diosa Astarte a menudo también ha sido representada en el paganismo con una cola de pescado, pues era también conocida en otras culturas paganas como la diosa pez, para denotar su fertilidad, pues el pescado también tiene esa cualidad. Sin embargo, en culturas como la germánica, esta diosa Ishtar, Astarte o Íster era conocida con el nombre de Freya. De ahí viene el nombre del día de la semana, conocido como Friday en inglés. Y los romanos le rendían culto a Freya en el equinoccio de primavera los viernes, comiendo pescado en su honor. Es por eso la costumbre hoy de comer tortas de pescado en el mal llamado Viernes Santo. Pues todo esto, hermanos, fue adoptado por el sistema apóstata llamado Babilonia durante aquel dominio del Imperio Romano, pero nada tiene que ver con el día de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Pero junto con la semana menos santa del año, se fraguó también el engaño de la Cuaresma, la cual tiene connotaciones paganas también. Díganme ustedes, ¿qué relación tiene con la muerte y resurrección de Cristo que 40 días antes de la mal llamada Semana Santa, la Babilonia espiritual de hoy le marque una cruz de ceniza a sus feligreses? ¿Qué relación tiene eso con la muerte y crucifixión de nuestro Señor? ¿No tiene más bien eso una relación directa con el dios babilónico Tamuz? Claro que sí. La mitología babilónica sostiene que Tamuz murió a los 40 años, embestido por un cerdo salvaje. Su pueblo, conmocionado, no lo podía creer, pues era el mismo dios Sol encarnado. Así que por su muerte, los babilónicos decretaron 40 días de duelo, conocido como Cuaresma, un día por cada año que vivió. ¿Por qué? Porque se creía que por haber él fallecido, el sol ahora ya no daba su calor y todo era un frío invernal. ¿Pero qué creen? La leyenda dice que Semirame y su madre, ahora llamada Ishtar, Astarte o Íster, bajó al infierno para rescatar a Tamuz y lo logró,
pero con la condición de que cada año volviera al inframundo. Entonces, hermanos, en Roma y aquellos países dominados por Roma, dedicados al paganismo, cada año se guardaba el período llamado Cuaresma. Lo observaban con llantos, con ayuno, con penitencias, para que Tamuz saliera del centro de la tierra, resucitara, que terminara el invierno y que así comenzara la primavera. Y la Babilonia espiritual de hoy ha fusionado, hermanos, la muerte de Cristo con esa práctica pagana, haciéndole ver a los cristianos que deberían entrar también en reflexión y abstinencia por 40 días antes de conmemorar la muerte de Cristo, haciéndose marcar con la cruz de ceniza como punto de partida. Marca que, si ustedes observan bien, no es otra sino la forma de la primera letra del nombre del dios babilónico, Tamuz. Así quieran engañar a la gente, haciéndole creer que la Cuaresma es para imitar el ayuno de Jesús por 40 días en el desierto. Esto no es otra cosa que paganismo mezclado con cristianismo. Y por último, ¿sabían ustedes que conectados con el miércoles de ceniza e inicio de la Cuaresma están los carnavales de Río de Janeiro y Mardi Gras y otros más? ¿Por qué creen ustedes que estos carnavales siempre terminan justo el martes, un día antes del miércoles de ceniza? Porque en Roma, hermanos, también se hacían carnavales dedicados a sus dioses, como uno llamado Baco, por ejemplo. Allí los romanos se entregaban al desenfreno y a la lujuria sexual en ese carnaval, para luego al siguiente día, miércoles, dar inicio a la Cuaresma, entrando en ayuno, a la reflexión, a la abstinencia del alcohol y hasta dejar de comer carne. Todo para que el dios Tamuz o su equivalente Saturno saliera de la tumba. Pero cuando llegaba el domingo de Pascua, los romanos se volvían a desenfrenar de alegres, porque su Dios, conectado con el sol, había resucitado. Ocurría en Babilonia y ocurría también en Roma y en todos los países paganos. Pero no es justamente, hermanos, no es justamente lo mismo que está haciendo el mundo hoy. En el mal llamado domingo de Pascua o de gloria, después de haber estado compungidos por 40 días y sentido lástima por el Señor Jesucristo, ¿qué hace la gente el día de mañana? Se va a las playas a mostrar su desnudez, a celebrar con alcohol y algunos hasta haciendo desenfrenos sexuales. Y aunque los sacerdotes de Babilonia le hagan un llamado a sus feligreses a no hacer esas cosas, ellos mismos son culpables al inducirlos a observar esta fiesta pagana. Concluimos entonces que Vía Crucis, procesiones, huevos de Pascua y domingos de resurrección, como la mayoría del mundo cristiano celebra hoy, no son otra cosa que otro engaño de Babilonia. Pero así como hay un engaño, hermanos, en cuanto a la Pascua, hay una verdad acerca de ella, y es la que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos para allá. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 11. Las Escrituras dicen: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo: este mes
o será principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Quisiera, hermano, llamar su atención a las siguientes expresiones. La primera, esta que dice: y habló Jehová. O sea, las instrucciones, hermanos, las dio el Señor. Ni Moisés ni Aarón implementaron por su propia cuenta la fiesta de la Pascua. Fue Dios mismo. Por eso Él se refería a esta y a otras 6 más como mis fiestas. Las otras eran la fiesta de los panes sin levadura, la de las primicias, la del Pentecostés, la de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos. Pero es interesante que el Señor les dice: este mes o será el primero de los meses del año. Hasta ese momento ellos habían comenzado el año entre finales de septiembre y principios de octubre, es decir, en el otoño. Pero ahora debían comenzarlo entre finales de marzo o principios de abril, o sea, en primavera. Pero hermanos, qué bonita manera de comenzar el año. Qué bonita manera de comenzar un nuevo periodo de vida, relacionándose con Dios por medio de esta fiesta, siguiendo las instrucciones. ¿Y por qué había que seguir aquellas instrucciones? Porque, hermanos, estaba a punto de ejecutarse el último juicio para el pueblo egipcio. Y solamente los que siguieran las indicaciones del Señor se salvarían de aquel juicio. ¿De qué juicio estamos hablando? Del que dice el verso 12. Miren ustedes, siempre en Éxodo capítulo 12, ahora el verso 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Interesante. El juicio consistía en que Dios le daría muerte a todos los primogénitos, así de hombres como animales. Al respecto, el espíritu de profecía, miren lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 279. El primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto
había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos. Pero la nación había resistido tercamente el mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de caer. Interesante lo que dice el don profético, hermanos, que el juicio que estaba a punto de caer había sido, dice, el primero en ser anunciado. Y que solo por la paciente misericordia de Dios es que se había postergado hasta el final. Pero ¿cómo había sido anunciado, hermanos, ese juicio? Vamos a Éxodo 4, versículos 22 y 23. Unas pocas páginas para atrás. Y aquí encontramos que Dios le dice a Moisés la manera como tenía que anunciar este juicio. Y dirás a Faraón: así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Oh, hermanos, ¡qué confrontación! Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¡Qué mensaje más contundente! Es como si le dijera: aunque tú los desprecias, yo los he honrado y los he escogido como depositarios de mi ley. Les he dispensado mis bendiciones y privilegios como los que tiene un primogénito entre sus hermanos. Ah, hermanos, qué confortante es saber la relación que Dios tiene con nosotros. Porque también nosotros somos sus hijos. Y digo que es confortante saber esto, porque nosotros, al igual que Israel, cuando el enemigo nos tenía retenidos, Dios vino para decirle: son mis hijos y me los tienes que soltar porque quiero que sean libres. Hoy somos libres por la gracia de Cristo Jesús. Mis hermanos, pero la amenaza, voy a matar a tu hijo, estaba por cumplirse. Y los detalles de su cumplimiento son reveladores. Pues mira lo que dice el capítulo 11 ahora. Capítulo 11, versículos 4 al 8. Y dijo Moisés: así dice Jehová, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás en el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: sal tú y todo el pueblo que está bajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de delante de Faraón. Hermanos, la plaga sería extensa, tanto que ni el príncipe que un día había de sentarse en el trono estaba demasiado alto como para que el juicio no lo alcanzara.
y ni tampoco el hijo de la esclava se escaparía. No estaba tan bajo como para que pasara desapercibido. Pero Moisés estaba tan impresionado por la dureza del corazón de este rey que dice que salió muy enojado. Salió muy enojado de su presencia, hermanos, indicando así que el día de gracia para ese gobernante se había acabado y que la ira de Dios estaba por estallar. Y es en todo este contexto que Dios dispuso de un plan para liberar a su pueblo de esa plaga, dándole instrucciones precisas para celebrar una cena llamada Pascua, que sería la más memorable de sus vidas. Las instrucciones eran que en el 10 de Aviv, llamado así porque era el mes de las espigas y equivalente al mes de abril de nuestro calendario, debía seleccionarse un cordero por familia para comerlo el día 14 entre las 3 y las 5 de la tarde. Y si la familia era muy pequeña, las instrucciones decían que entonces se lo comieran entre 2 familias. El cordero debía ser sin defecto. ¿Por qué razón? Porque era símbolo de Jesucristo, quien vendría en el futuro como nuestro cordero, como el cordero pascual. Vendría a entregar su vida para darnos a todos libertad del pecado. Pero había un gran mensaje. Habría un gran mensaje en la muerte de aquel cordero, y que por instrucción del Señor, la sangre derramada de él debía colocarse en los dinteles de las puertas. ¿Cuál era el mensaje que estaba involucrado allí? El don profético nos lo dice. Siempre en Patriarcas y Profetas dice: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como ¿qué? Como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Amén. O sea que esta fiesta era típica. ¿Por qué? Porque tipificaba a Cristo. Ese cordero, dice, del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Con razón el apóstol Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Oh, hermanos, pero no bastaba solo con matar el cordero. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas, así como también aplicarse al alma los méritos de la sangre de Cristo. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Pero algo que tiene un gran significado, hermanos, es lo que dice el versículo 46 de Éxodo 12. Aquí dice: en una casa se comerá, y no llevarás estoy 12:46. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. ¿Qué significado tenía esto? Que se comiera, pero sin quebrarle ni un hueso. Bueno, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice el significado que tenía. Vamos al capítulo 19 de Juan y el verso 36. Juan 19, versículo 36. Juan
dice lo siguiente: porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliera la escritura, hueso suyo no será quebrado. Y el relato está hablando del momento cuando los soldados romanos le quebraron los pies, las piernas a los que estaban crucificados a la par de Cristo, mientras que a él no le quebraron ningún hueso porque había muerto y solo le traspasaron su costado. Hermanos, cuando Juan dice que era para que se cumpliera la escritura de que no será quebrado hueso suyo, él nos está diciendo que el cordero pascual que comía Israel aquella noche era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, pero ¿por qué comer la carne del cordero? ¿Qué significado tenía el que comieran la carne del cordero aquella noche? Mire lo que dice el Espíritu de profecía. La carne, dice, debía comerse para alcanzar, dice, el perdón de nuestro pecado. No basta que creamos en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Y para explicar, dice, lo que quería decir, le agregó: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. De manera, mis hermanos, que es importante que nosotros comamos de su palabra para que tengamos vida. Amén. El comer la carne en aquella noche pascual era un símbolo de comer o de alimentar nuestro ser con la palabra del Señor. Sigue diciendo el don profético: los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no habrá vida en ellos. El espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. Tremendo, hermanos. Si no comemos nosotros de la palabra del Señor, no hay vida en nosotros. Estamos muertos. Somos cadáveres andando cuando no estudiamos la palabra del Señor. Por eso es urgente que hoy nos volvamos a la Biblia, que hoy nos volvamos a la palabra de Dios y nos reavivemos en Jesucristo con su palabra. Los que estudian su palabra tienen vida, dijo Cristo. Comer su carne no es otra cosa que estudiar su palabra. Sin embargo, hermanos, llama la atención de que en aquella cena de Pascua, las instrucciones de Dios era que se comieran con hierbas amargas. Y eso también tenía una gran significación. Pues miren, el cordero, dice la sierva del Señor, Elena White, había de comerse con hierbas amargas. ¿Por qué? Como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, dice la sierva del Señor, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. Es decir, hermanos, no podemos leer la Biblia sin nosotros orar y pedir perdón a Dios por nuestras inmundicias, por nuestro pecado, por lo malo que hemos sido. Oh, hermanos, antes de abrir la Biblia,
debemos admitir nuestra condición de pecado. No es que vamos a ir a lo loco todos los días. Tengo que leer la Biblia porque dicen que hay que leerla. Desde la mañana voy a leerla. No, mi hermano, arrodíllate primero. Busca al Señor de corazón. Pídele perdón. Recuerda que realmente le has fallado. Y entonces dile: ahora, Padre, esta palabra que sea un alimento para mi vida, que realmente yo pueda agarrar nuevas fuerzas. Porque aquella carne del cordero, las hierbas amargas, implicaban eso: recordar la servidumbre que habían tenido en Egipto. Hermanos, pero el Señor dijo en las instrucciones: y coman junto con esas hierbas amargas pan sin levadura. Y esto, hermanos, también era muy significativo. Pues vean, el uso del pan sin levadura también era muy significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua. Y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara la fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Pero ¿por qué no leemos mejor el texto completo donde Pablo dijo esas palabras? Vamos al 1 Corintios 5, del 6 al 8. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice el apóstol: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, Pablo habla aquí de dos tipos de levadura: la levadura de malicia y la levadura de maldad. La malicia tiene que ver con los malos sentimientos originados por las divisiones en la iglesia. Esa división de grupos separados, antagónicos entre sí, luchando por la supremacía. Y esto lo digo por el contexto que del capítulo 1 Pablo viene tratando estos problemas allí en esa iglesia de Corinto. Pero se habla también de la levadura de maldad. Esta, hermanos, se refería a la inmoralidad que prácticamente había reprobado a los corintios. Y Pablo es más explícito en cuanto a esta levadura en los versículos 9 al 13. Miren ustedes. Dice: os he escrito por carta que no os asociéis con los fornicarios, mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué había de quitar a aquel perverso dentro de la iglesia? Hermanos, para que la iglesia se conservara pura. Porque en la iglesia, hermanos, en la iglesia el Señor espera que nosotros seamos nueva masa, sin levadura.
que es símbolo del pecado. La levadura está oculta. Nosotros vemos el pan grande, pero hay una levadura oculta que lo ha engrandecido. Y la levadura del pecado, escondida en nosotros, oh hermanos, Dios no la tolera. Por eso Pablo dice, sean nueva masa. Al decir Pablo que seamos nueva masa, quiere decir, sean puros, sean libres de corrupción moral, abandonen la vieja manera de vivir con los sentimientos corruptos y pasiones que les gobiernan. Así que hermanos, que yo creo ahora es pertinente que todos aquí hagamos para nosotros una pregunta introspectiva. Es decir, preguntémonos, ¿hay levadura en mí? Y sin duda vamos a encontrar que sí hay. ¿Deberíamos quitar esa levadura de nuestra vida? Por supuesto. Deberíamos hoy, hermanos, hacer un examen. ¿Cómo andamos nosotros con la levadura de los malos pensamientos? Deberíamos hoy preguntarnos cómo andamos con la levadura de nuestros entretenimientos, como el cine, la música y todas esas cosas del mundo que nos están apartando del Señor. Deberíamos preguntarnos cómo andamos hoy con esa levadura. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros no buscamos eliminar esa levadura dentro de nosotros? ¿Qué pasa? Dejemos que Dios nos lo diga en más instrucciones que dio en la siguiente fiesta que le seguía, la de la Pascua, es decir, la de la fiesta de los panes sin levadura. Miren lo que Dios decía en cuanto a esto de la levadura. Vamos a Éxodo 12 otra vez y leamos el versículo 15. Las Escrituras nos dicen de la siguiente manera, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Ahora mire lo que dice el versículo 17 hasta el 20. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Por eso nosotros, cada vez que nos reunamos para conmemorar la cena del Señor, así como lo vamos a hacer esta tarde, algo que es distinto a la Pascua, porque no comemos cordero ni hierbas amargas. Pero nosotros cada vez, hermanos, que se da una oportunidad para celebrar la cena del Señor, nosotros deberíamos, en ese lavamiento de los pies que hacemos, asegurarnos, hermanos, de que toda la levadura de impiedad que pueda haber en nosotros sea limpiada. Hay muchos que son desagradecidos con Dios, porque el día de la cena del Señor, habiéndose anunciado con tiempo, les agarra o de irse de paseo, o les agarra de no venir a la iglesia por cosas que tienen en sus adentros, cuando el Señor les está dando la oportunidad para que allí la levadura del pecado con la que han andado les sea quitada por la sangre de Jesucristo. Y como en el lavamiento de los pies, allí nosotros, hermanos, simbólicamente nos limpiamos de esa levadura con la que hemos andado.
deberíamos asegurarnos que en la celebración de esta tarde, la cena del Señor, en el lavamiento de los pies, Jesús nos limpie de toda la levadura con la cual pudiéramos haber andado. Que sea quitada la levadura de nuestra vida. Pero hermanos, volviendo o retomando esto de la Pascua que Dios ordenó, es interesante cómo los israelitas tenían que ejercer fe. Es decir, tenían que creerle a Dios en lo que les estaba diciendo. Es interesante cómo ellos tenían que confiar en Dios, en lo que les decía. Miren lo que ha sido revelado al respecto. Siempre patriarcas y profetas, antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos afuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido a su primogénito por obra del destructor. Y pensar, hermanos, que en los días finales de la historia de este mundo, dice el profeta Ezequiel que otra vez un ángel exterminador va a pasar. Va a pasar para hacer esa terrible misión. Y nuevamente, solo los que depositen su fe en la sangre de Cristo y se hayan limpiado de la levadura del pecado, el ángel exterminador los pasará por alto. Nosotros deberíamos de saber que este mundo nuevamente el ángel exterminador lo va a visitar. Y para entonces, mis hermanos, toda la levadura del pecado que pueda haber en nosotros, hermanos, tiene que estar erradicada completamente. He allí la importancia de entregarnos a Jesucristo ahora, de consagrarnos plenamente a Él. Pero saben que los israelitas no solamente manifestaban fe en aquella sangre puesta sobre el dintel de las casas, sino que también mostraron obediencia. Porque hoy en día se propaga solo la salvación por la fe, pero no se quiere enseñarle a la gente que sea obediente. Y la gente, porque dice que tiene fe en Cristo y que salva por la fe, pues allí va la gente siendo desobediente y engañada se le hace creer que así va a ser salvada. Hermanos, nosotros encontramos aquí en la fiesta de la Pascua que Dios ordenó que había que tener fe en la sangre, pero había que ser obediente al comer la cena tal como Dios la ordenó y colocar la sangre en los dinteles de la casa. Mire lo que ha sido revelado al respecto. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. ¿Cómo se evidencia que tenemos fe? Cuando somos obedientes. Asimismo dice, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por medio de sus obras. Dios dio a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida. Ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios. Y el hombre debe cooperar con estos agentes de la salvación.
ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto, debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Ahora, hermanos, ¿cómo se imaginan ustedes que la pasaron aquella noche los israelitas en sus casas mientras el ángel exterminador iba pasando? Hermanos, las puertas estaban marcadas con la sangre. Ellos habían comido la cena, estaban todos juntos, se habían asegurado que no hubiera ningún tipo de levadura en ellos. Habían obedecido todo lo que Dios mandaba. Sin embargo, ¿qué les parece esta descripción que les voy a poner en la pantalla? El espíritu de profecía dice: muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, y suplicaron entonces que se les permitiera ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Y fueron recibidos con júbilo. Y estos egipcios, dice, se comprometieron a servir de ahí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Oh, hermanos, va a haber, hermanos, cuando el ángel exterminador pase al final de este mundo, va a haber para entonces muchos egipcios ya que habrán venido a formar parte de la casa de los hijos de Dios. Interesante que dice que los recibieron con júbilo. Pero los israelitas, hermanos, obedecieron, dice, las instrucciones que Dios les había dado. Y rápida, dice, y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparados. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió con su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Y noten, con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, ¿cómo estaba el corazón? Temblando y con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero gloria a Dios por lo que voy a leer a continuación. A ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. Amén, hermanos. ¿Por qué no entró? Porque Dios le había ordenado a ese ángel que los pasara por alto. De ahí viene la palabra hebrea Pesaj, que en nuestro idioma es Pascua, que significa pasar por alto. Oh, hermanos, el ángel exterminador los pasó por alto porque habían obedecido, habían quitado la levadura, habían seguido las instrucciones del Señor. No había en ellos ninguna relación con el pecado y por lo tanto el ángel exterminador miró la fe y la obediencia y los pasó por alto. Y así, hermanos, esta es la verdad acerca de la Pascua versus el engaño de la Semana Santa. ¿Deberían, hermanos, las iglesias hoy en día andar en estas fiestas paganas? No, a menos que sean hijas de la Babilonia. Y muchas tristemente han sido embaucadas en este engaño. Y perdónenme lo que voy a decir los adventistas, hasta adventistas del séptimo día han caído en este engaño. Mire lo que la sierva del Señor amonesta en cuanto a esto. Los cristianos, dice, le dan mucha importancia a la Cuaresma y a la Pascua y a la decoración de la iglesia.
Es el viejo truco de Satanás. La iglesia judía chocó contra esa roca. La iglesia romana naufragó en lo mismo. Y los protestantes están alcanzando rápidamente el mismo destino. Así está escrito en el libro La Gran Controversia, página 386 de la edición de 1888. ¿Por qué me he esforzado en decirles esto último? Porque ustedes la van a buscar en el Conflicto de los Siglos en español y nunca van a encontrar esta cita. Solo la van a encontrar en inglés, allí en ese libro, La Gran Controversia. Los cristianos le dan mucha importancia a la Cuaresma y a la Pascua y a decorar la iglesia, cayendo en ese truco de Satanás, olvidándose que la iglesia judía chocó contra esa roca, la iglesia romana naufragó en eso, y los protestantes están alcanzando rápidamente el mismo nivel. ¿Por qué las iglesias protestantes han caído en eso, hermanos? Porque ellas andan en los pasos del ecumenismo, en ese movimiento promovido por el papado para unir a las iglesias de nuevo. Oh, hermanos, por eso ninguna iglesia del Israel moderno debería andar tras esos malos pasos, aprovechando estas fechas para hacer dramas, presentando películas o campañas evangelísticas, dizque para ganar almas. Eso solo lo hacen las iglesias ecuménicas, aliadas al engaño promovido por Constantino desde aquel primer concilio ecuménico de Nicea. Iglesias adventistas que andan celebrando campañas evangelísticas para esta época, que andan poniéndole películas a sus feligreses e invitando a la gente para que venga a ver la pasión. Iglesias adventistas que andan haciendo celebraciones para supuestamente atraer a la gente. Oh, hermanos, no están haciendo sino solamente siguiéndole los pasos a Roma, cayendo en ese ecumenismo. ¿Saben que Constantino cuando dispuso con aquellos obispos que la fiesta cayera siempre en domingo, la fiesta de Pascua, y que cayera en estos días cuando la luna está llena? Constantino, hermanos, lo que él buscaba era que toda la iglesia cristiana estuviera unida por medio de esta fiesta. Pero la verdadera iglesia remanente jamás se unirá a estas celebraciones. La verdadera iglesia remanente no va a permitir que entren esos disfraces para engañar a los fieles. Miren esta amonestación. Cristo, dice la sierva del Señor, Ellen White, demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras, elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Da al pecado y a la penitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa de argamasa deleznable. Insto a nuestros hermanos a que se unifiquen en una base verdadera y bíblica. Mensajes Selectos, tomo 1, página 206. Sigue diciendo esta sierva del Señor: tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, uníos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 3, página 471. Creo que muchos de ustedes han recibido un periódico en estos días que se llama El Heraldo del Evangelio Eterno, donde aparece la foto del pastor Beach, director de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista, hace unos años firmando un acuerdo entre varias iglesias acerca de esta celebración que se debería o se está haciendo en este tiempo.
Hermanos, gloria a Dios porque Él nos abrió los ojos. Gloria a Dios porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, hermanos, ahora que conocemos la verdad en cuanto a la Pascua, mantengámonos firmes en Cristo como nuestra Pascua. Ahora que conocemos la verdad en cuanto a la Pascua, renovemos nuestra fe en su preciosa sangre. Miren lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Vamos a leer desde el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es mi deseo, hermanos, que estas palabras se cumplan en todos los presentes y los que nos están mirando, se cumplan en todos los que tengan fe en la sangre de Jesús. Mantengámonos en la verdad, no transijamos con el error, salgamos de Babilonia, así se haya metido en la iglesia que sea, aún de la del Israel moderno. Seamos fieles a Jesús, seamos obedientes a sus mandatos y sigamos siendo cubiertos por su sangre preciosa. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos lo creen? Amén. No hay otro manantial para ser limpios, solo en la sangre de Jesús. Esa sangre preciosa nos puede limpiar hoy, hermanos, de toda la levadura que podamos tener. Rindámonos a Cristo
y roguémosle porque su sangre nos limpie. Vamos a arrodillarnos para pedírselo en oración. Amado Dios y Padre, mientras el mundo tristemente ni siquiera es compungido por esa sangre derramada y se rinde a ti, sino más bien va tras sus placeres y solamente se engaña una vez al año con estas festividades. Nosotros, Padre, estamos hoy aquí dándote las gracias porque esa sangre preciosa nos alcanzó. Esa sangre preciosa, oh Dios, llegó hasta nosotros para darnos salvación. De manera que ahora, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, reconociendo que tú eres el único que nos da la salvación, hoy te pedimos que si hay todavía, y sin duda que lo hay, levadura en nuestra vida, hoy te pedimos que por esa sangre derramada tú nos limpies y nos purifiques. Padre, no podemos seguir yendo ante tu presencia con la inmundicia de nuestro pecado. Hoy, Señor, confesamos el pecado que hemos cometido. Admitimos, Señor, nuestra culpa y te pedimos que con tu sangre nos limpies y nos laves de toda nuestra maldad. Gracias, Padre, por tu gran sacrificio. Gracias por ser nuestra Pascua, la verdadera, la que por tu gracia hemos entendido que ha hecho propicio nuestra salvación. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.